Bienvenido, bienvenida a este podcast de Conceptos Oracle, donde voy a contaros todo lo que hay en el Oracle Concepts de forma explicada para humanos. Voy a seguir el documento de la versión 21, porque aquí lo organizan todo un poquito mejor. En los documentos a partir de la versión 7.3 casi siempre empiezan con una introducción a base de datos Oracle y luego ya se ponen a hablar ya de lo que es estructuras, tablas, índices, etc. Y a partir de lo que es 19, como ya para 21 es obligatorio el tema de multitenant, el capítulo 1 empieza siendo toda la descripción de multitenant, y hay un capítulo de introducción que es el en el que se habla de la introducción a Oracle, ¿vale? Esa definición genérica de qué es una base de datos y cómo es Oracle como base de datos en sí. Entonces voy a seguir un poco este documento, ¿no? Para ir paso a paso. Entonces la primera definición que tenemos en el concept sería que es un sistema gestor de base de datos. Empieza diciendo lo siguiente, dice que un sistema gestor de base de datos tiene tres partes. La parte del código del kernel, que es cómo se gestiona la memoria y el almacenamiento de este gestor de base de datos. Un repositorio de metadata, que es lo que sería en Oracle el diccionario. Y un lenguaje para poder manejar la información, manejar los datos, tanto para almacenarla como para recuperarla. Y aquí un poco lo que dice es que una aplicación de base de datos es aquel programa que interactúa con una base de datos para acceder y manipular la información. De modo que, remitiéndose a la historia, las primeras generaciones de base de datos eran o jerárquicas o lo que se llamaban de red, bases de datos de red. Las jerárquicas eran una estructura en forma de árbol en que la información se organizaba como en un árbol de directorios en el cual cada padre tenía hijos y los hijos podían tener, a su vez, podían ser padres de otros hijos, una estructura de árbol. Y las bases de datos de red eran similares a las jerárquicas, pero en principio podía haber relaciones entre varios y varios, ¿vale? ¿Qué ocurría con estos gestores de base de datos? Pues que no había un lenguaje de definición de estructuras ni de relaciones, por lo que cambiar la estructura de los datos era muy difícil. Ya que no había, además, un lenguaje de consulta, pues toda la lógica se gestionaba desde la aplicación y eso pues llevaba un montón de problemas. ¿Por qué? Pues porque imaginaos que había dos aplicaciones gestionando un mismo almacén de datos y un cambio implicaba realizar ese cambio en las dos aplicaciones. Si una de las dos no tenía en cuenta una restricción o no hacía una serie de comprobaciones, pues empezabas a tener corrupción lógica. Aquí los datos ya no estaban íntegros. Y bueno, estoy hablando de dos aplicaciones, pero imaginaos pues si hubiera 5 o 10, ¿no? El hecho de que toda la lógica de integridad estuviera en la aplicación era un problema. Entonces, en el año 70 es cuando empieza a definirse el modelo relacional, que es lo que se llama pues ese diagrama, esos diagramas de relación de las reglas de CODE, que lo que dice un poco es, vamos a establecer en las bases de datos, vamos a hacerlas relacionales. Vamos a hacer que la base de datos en sí tenga, para empezar, pues unas estructuras que vamos a considerar como objetos que van a contener la información. Vamos a definir claramente operaciones de qué operaciones se van a hacer sobre esos diferentes objetos. Y además vamos a añadir lo que se llaman reglas de integridad. Si el gestor de base de datos controlaba esas reglas de integridad, aquí ya no tenemos el problema de que si 5, 10 o 20 aplicaciones acceden a los datos, tengan que tener conocimiento de las reglas de cómo deben almacenarse esos datos. Es decir, si un campo es único, por ejemplo, ya no es la aplicación la que comprueba si ese dato no existe previamente, sino que todo el modelo de base de datos relacional ya hace esa comprobación de que cuando un campo se considera que es único, si intenta añadirse un duplicado, el propio sistema gestor de base de datos va a dar un error.
Entonces, pues, el modelo de COD, el modelo relacional, es la base un poco de todas las bases de datos relacionales y se definió en el año 70 y sigue siendo vigente hasta ahora como, bueno, el modelo estándar de lo que es una base de datos relacional. ¿Cuál sería un poco la característica principal? O si lo comparamos con otra forma de almacenar información, como un documento Word o una hoja de cálculo en Excel, una base de datos relacional lo que tiene es una serie de tuplas, vamos a llamarle filas, que están relacionadas en base a una serie de atributos. Los atributos serían las columnas en sí. ¿De acuerdo? En esta definición COD lo que decía es, bueno, vamos a integrar, digamos, que lo que son columnas y lo que son filas tengan una estructura muy rígida. La fila siempre corresponda a datos de un mismo elemento. Y las columnas siempre sean un mismo atributo para todos los elementos que yo almacene en una relación. ¿Cuál sería un ejemplo claro? Pues, por ejemplo, una tabla empleados. Cada tupla sería cada uno de los empleados, cada fila de empleados. Y los atributos en sí sería lo que conocemos por columnas de la tabla. De modo que cada una de las filas tiene exactamente el mismo número de atributos que el resto de filas de esa tabla. Esa es la diferencia un poco con una hoja de cálculo Excel. Las columnas y las filas son libres. No te tiene por qué coincidir columna con fila, pero en una base de datos sí. Una columna nombre solamente puede contener nombres. La columna teléfono solo puede contener teléfonos. Y todos los empleados van a tener exactamente el mismo número de columnas, el mismo número de atributos. Eso es lo que es en sí, según el modelo relacional, una relación. Entonces, ¿qué es un sistema gestor de bases de datos? Lo que se llama un RDBMS. Pues es el sistema que se encarga de almacenar la información en la base de datos dentro de estas reglas y que también permite la consulta de esa información y la modificación de esos datos. Entonces, un sistema gestor de base de datos distingue dos tipos de operaciones, las lógicas y las físicas. Entendiendo que las lógicas son las operaciones sobre esta información, sobre el contenido de la base de datos, en información lógica, información de empleados, características de los departamentos, etc. Y además permite toda una serie de operaciones físicas de cómo se almacena la información, de si se van a crear índices para tener ciertas filas organizadas según una determinada columna, cómo se va a gestionar la memoria para proporcionar las filas al usuario, etc. Y la idea del gestor de base de datos es que todas estas operaciones físicas son totalmente transparentes al usuario. Es decir, no debe afectar para nada el hecho de que haya o no un mantenimiento de un índice, una determinada estructura para operar de forma lógica con la base de datos. Y aquí, algo en lo que no entra ahora el Concept, pero que es importante tener en cuenta, es que una de las características de Oracle como marca, Oracle dice que ninguna operación de lectura bloquea escrituras y ninguna operación de escrituras bloquea lecturas. Esto es hasta qué punto se lleva toda esa independencia, digamos, de la parte física a la parte lógica. Y no en todos los sistemas gestores de base de datos funciona así. Oracle lo cuida mucho. Y esta es una regla que, bueno, yo insisto mucho cuando dice, bueno, es que hay queries que están bloqueando. No, las queries no están bloqueando ninguna escritura. Una query nunca bloqueará escritura. Precisamente porque Oracle es un sistema gestor de base de datos bastante antiguo y esa es una de las reglas que se toma desde el primer momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Oracle es un sistema gestor de base de datos relacional? Sí. Pero en la versión 8i le añaden una funcionalidad más, que es lo que es la orientación a objetos, ¿vale? Entonces Oracle se define a sí mismo como que es un sistema gestor de base de datos objeto relacional. Es decir, no solamente tenemos estas relaciones como determinaba COD en el año 1970 sobre tuplas y atributos,
sino que además dice, bueno, hay toda una serie de orientación a objetos, en definir tipos personalizados, hay en definir herencia, en definir polimorfismo, hay toda una serie de atributos. Uno puede crear un objeto con createObject, crear un tipo de dato propio y a partir de ahí crear un tipo de dato basado en este otro tipo. Entonces ya no son las reglas estándares de la base de datos relacional, sino que se añade toda esta orientación a objetos. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo defino un tipo que es empleados. A ese tipo le doy el atributo nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono. Y además creo otro tipo de dato, que es table of empleados. Es decir, lo que sería un array de empleados. Es un tipo de dato. Yo podría crear una tabla utilizando ese tipo de dato, array de empleados. Eso es un ejemplo solamente, ¿vale? Pero para que veáis que ya no es simplemente la definición estándar de columnas y filas, sino que yo puedo manejar cosas como tablas anidadas. Yo puedo anidar una tabla dentro de una columna. Y puedo hacer estructuras mucho más complejas con esta orientación a objetos. Toda esa parte objeto relacional se incorporó a la base de datos Oracle en la versión 8. Entonces, voy a hacer un poco de repaso de la historia de Oracle a nivel de base de datos. Los inicios de Oracle se basan en una primera versión de una base de datos que hizo IBM, intentando adaptar todas esas reglas de code en un sistema que se llamaba el System R de IBM, que no salió bien. Entonces, IBM se negó a publicar el código del sistema R y Larry Ellison montó junto con otros socios una empresa para iniciar Oracle, que no empezó en la versión 1, empezó directamente en la versión 2. Daban a entender un poco que Oracle versión 2 era el sucesor de ese System R de IBM que había salido mal y que ya se habían corregido los errores y que seguía el lenguaje SQL que se había propuesto, digamos, para respetar esa metodología, esas normas del sistema relacional de code. Y esa fue la primera versión. La primera versión de Oracle fue la versión 2. Y a partir de ahí, las siguientes versiones, pues la versión 3 fue la primera versión que fue portable. En principio era una versión que se podía ejecutar en mainframes, en ordenadores pequeños y en ordenadores personales. Era una aplicación hecha en C. La idea era poder funcionar en varias plataformas. Y desde entonces esa ha sido un poco la filosofía de Oracle. Oracle siempre ha buscado no tener una arquitectura de hardware que fuese nativa o exclusiva como se lo tenía, por ejemplo, pues IBM, en que su base de datos era DB2 y debía funcionar en mainframe. Oracle quiso que su base de datos se pudiese ejecutar en varias plataformas, ¿no? Se abrió a múltiples plataformas. Y desde entonces, pues en la versión 4 se añade lo que es la consistencia en lectura. Consistencia en lectura significa que mientras un usuario está modificando una información, el resto de usuarios ven información antigua. En la versión 5 se añade el sistema de bases de datos distribuidas, es decir, que una base de datos pueda ser cliente de otra y poder configurar pues toda una serie de clientes servidores entre servidores de base de datos en sí. Poder ejecutar además una query que se ejecute en una base de datos, pero que además una de las tablas pueda estar en un sistema en remoto. Todo esto apareció en la versión 5. En la versión 6 se añaden bloqueos a nivel de fila, añaden backup y recuperación de la base de datos, y se crea la primera versión del PL/SQL como una extensión procedural del lenguaje SQL y además propietaria. Es en la versión 7 cuando se introduce en el PL/SQL
el tema de procedures y triggers. Y es en la versión 8 cuando se añade toda esta extensión objeto relacional y además se añade el particionamiento. A partir de ahí, las versiones de base de datos más actuales, en la 9i es cuando se introduce todo el tema de RAC, el poder tener varios servidores funcionando como solo uno. Anteriormente en la 7 era el parallel server, solamente podían ser dos. A partir de Oracle 9i el RAC ya permite escalar varios servidores funcionando como uno solo. Se le añade en la 9i, se le añade toda la funcionalidad de XML a la base de datos. Se puede no solo almacenar XML, sino hacer consultas en formato de XML a la base de datos. Y a partir de la 10, que es cuando cambian lo de 9i a 10G, os cuento dónde viene la i en 8i y en 9i. Digamos, era el momento en el que la base de datos se abría a Internet. Era el primer boom de Internet y se le dio la funcionalidad de implementar protocolos nativos de Internet. Se daba también soporte en la parte del servidor a Java. Y bueno, a lo que es la 8i y la 9i se le puso esta i, digamos, para poner el atributo de que era la base de datos para Internet. En la versión 10, esa i se sustituye por una g. La g corresponde a grid, porque era todo también la expansión del grid computing. ¿La idea cuál era? La idea era trabajar con varios servidores como uno, que el almacenamiento también pudiera ser escalable con varias unidades de almacenamiento funcionando como una. Entonces es cuando apareció el ASM como un sistema de almacenamiento gestionado por Oracle. La idea un poco del grid computing es escalar en una red, digamos, todo lo que son servidores, memoria, almacenamiento, es decir, combinar tanto los servicios de RAC, de un clúster de servidores, como también el almacenamiento proporcionado, digamos, por un sistema gestor, como un sistema gestor de base de datos, pero un sistema gestor de almacenamiento. A una SM se le pueden añadir discos y esos discos son visibles por todos los nodos, digamos, del clúster de forma transparente. Las versiones que tienen la G de grid son la 10G y la 11G, y a partir de ahí esta G se sustituye por una C. La base de datos 12C es la que hace referencia al cloud. Aquí se introduce el concepto de la arquitectura multitenant, el almacenamiento de columnas in memory y el soporte a documentos JSON. Y entonces a partir de aquí lo que dice Oracle es que de la base de datos 12C crea lo que llama la familia de 12C, es decir, de la release 12.2 es de la que parte la base de datos 18C y la 19C. En realidad, tanto la 12 como la 18 como la 19 forman parte de la familia, lo que se llama la familia 12.2. Todas las mejoras a partir de ahí van en función, evidentemente, a un montón de funcionalidades, pero sobre todo a mejorar el rendimiento, a mejorar la estabilidad, a mejorar el dataguard, las configuraciones de alta disponibilidad de la base de datos. Y, por ejemplo, a partir de la 21 ya lo que se añade, por ejemplo, es funcionalidades más específicas, como por ejemplo las tablas blockchain o los tipos de datos JSON como tipo de dato nativo. Para entender un poco la evolución, sobre todo a partir de 12C, es cuando Oracle se orienta en esa C de ir al cloud a moverse y a mover todos sus servicios de infraestructura a la nube. Es cuando crea el Oracle Cloud Infrastructure y donde hay toda una posibilidad de poder contratar los servicios de Oracle provisionados directamente desde la nube. Y aquí es donde se ve ya la diferencia un poco de paradigma, ¿no? De no promover tanto que las empresas tengan en sus infraestructuras, en sus data centers, bases de datos, en sistemas, en servidores privados, en sitio lo que se llama
on-premise y que los clientes pasen a un modelo de lo que se llama Infrastructure as a Service, la infraestructura de servidores y de bases de datos como un servicio que puedan contratar directamente desde la nube. Bien, pues hasta aquí el primer capítulo sobre introducción. En el siguiente vamos a hablar de objetos, esquemas, usuarios y el acceso a la información, entrando un poquito más en lo que es la arquitectura de la base de datos Oracle.